Hola amigos, shalom, shalom, que la paz, que la gracia, el amor de Adonai sea abundante sobre cada uno de ustedes. Qué alegría llegar a Pesaj, ya estamos próximos a comenzar. Cuando vean este video, ya el Shabbat va a comenzar este Pesaj de este nuevo año, y que es una fiesta para mí, una celebración, una de las más importantes del pueblo de Israel, que Dios dejó establecido para con su pueblo como una señal para que Israel nunca se olvide de lo que ocurrió en Pesaj, cuando fueron liberados de la mano opresora de Faraón, y Dios hizo milagros y prodigios en medio de Egipto para que su pueblo pueda salir a la tierra prometida, a la tierra que Dios preparó para que habitara Israel. Y esto no ha tomado de sorpresa a Dios la esclavitud. Vamos a ver aquí el porqué, el inicio de Pesaj. Si Israel no hubiese estado esclavo en Egipto, no hubiese Pesaj, no existiría Pesaj. A través de la esclavitud, de la opresión, de la oscuridad que vivió el pueblo de Israel, es que nace Pesaj. Y Dios ya lo sabía. Por eso qué importante que hoy podamos prestar atención hasta el final lo que vamos a leer, porque en definitiva en toda la historia del pueblo de Israel se repite esto que hoy vamos a ver. Primero vamos a leer en Shemot, el libro de Éxodo, en el capítulo 1, donde comienza toda la historia, ¿no?, de Pesaj. Capítulo 1, vamos a leer solamente el verso 7 al 14, que dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra donde ellos habitaban, en el territorio que el faraón le había dado cuando fue Joseph con su familia. Unos 76 personas llegaron a Egipto en ese momento, y aquí vemos cómo se multiplicaron y fueron fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos, cumpliendo así Dios la promesa dada a Abraham, que serían como las estrellas del cielo, como la arena del mar en multitud. Verso 8. Entre tanto, entre que se iban creciendo, desarrollando, multiplicando, se levantó un rey nuevo en Egipto que no conoció a Joseph, no supo nada de todo esto. Y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con ellos, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo una guerra, él también, el pueblo, se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestaran con sus cargas, o sea, impuestos, tributos al pueblo de Israel, que los molestaran, lo oprimieran, le cobraran, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Aquí comenzaron ya a oprimirlo con trabajo cada vez más duro, y amargaron, dice, su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Eso es lo que comenzó a suceder
con el pueblo de Israel en tierra de Egipto. El dolor, la opresión, la carga, los impuestos. Ya el pueblo de Israel comenzó a sufrir las presiones de Faraón. ¿Pero por qué? Porque Faraón tenía miedo y comenzó a imaginar, presta atención a esto, comenzó a imaginar en su mente, a darle lugar al miedo y a crear en su mente una idea que nunca iba a ocurrir. Pero él tuvo temor, tuvo miedo, algo a él lo incitó a tener ese temor. Un pueblo que se dedicaba a la agricultura, un pueblo que estaba alejado porque eran pastores, eran ganaderos de ovejas, y los egipcios no podían compartir con ellos ese mismo trabajo, esa misma profesión, podríamos decirle, pero lo vieron como un ejército, lo vieron con temor. Algo incitó a Faraón a comenzar a tener miedo y comenzar a tenerle un rechazo a Israel, y comenzaron entonces allí los problemas para el pueblo de Israel. Todos sabemos que luego Israel clama a Dios y Dios se manifiesta a Moisés, y en el capítulo 3, versos 7 al 9 dice, aquí Dios le habla a Moisés en el monte. Dijo luego Hashem, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de aquellos que los oprimen, pues he conocido sus angustias. Y he descendido, o sea, Hashem dice, he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Si no hubiese existido la opresión, la aflicción de los egipcios hacia el pueblo de Israel, no estaríamos hablando hoy de Pesaj. Pero esto tiene todo un simbolismo. Vamos a ir avanzando, no quiero extenderme mucho, pero vemos aquí que esto ya Dios se lo había dicho a Abraham. En Bereshit, Génesis, el capítulo 15, verso 13 al 14, Bereshit, capítulo 15, verso 13 al 14, dice, entonces Hashem dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia va a morar, va a vivir en tierra ajena y será esclava allí en esa tierra y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Dios ya lo sabía. Paréntesis, Dios todo lo sabe. En su presciencia, Él sabe todo desde el comienzo, desde el inicio de todo. Él lo sabe. ¿Por qué permite que esto ocurra? Como muchas veces nosotros nos preguntamos. Si Él ya lo sabe, si Él sabía, ¿por qué lo permitió? ¿Por qué no lo detuvo? Porque sepan que Dios, en esta tierra, después del pecado de Adán y Eva, y que fueron destituidos, Dios comienza un plan de salvación, y es por eso que tuvimos el video anterior a este, donde vemos que Dios escogió, apartó al pueblo de Israel, los amó, pero a través de Israel Dios amó a las naciones del mundo, porque la salvación que Él quiere proporcionar y que ya ha proporcionado, no solamente fue a Israel, primeramente a Israel, a los judíos, a la nación de Israel, a la nación la cual Él dio a luz, la vio nacer, le dio vida, es como que Él es el Padre, ¿no? Lo gestó, lo engendró a Israel,
porque amó también a las demás naciones. Porque Israel se transformaría, y es por eso que él dice que de Israel saldrá la salvación y vendrá la salvación a las naciones. Por lo tanto, en esta tierra todo se inclina para el mal. Todo designio del corazón, del pensamiento del hombre es hacia el mal. Y aún Israel, siendo escogido, siendo apartado para Dios, Kadosh, para un servicio a Hashem, también se desvió, cometió errores, pecados, se olvidó de Dios, amó más las tinieblas que la luz, eligió el camino de la muerte y no de la vida. Una y otra vez lo vemos en la historia de Israel, pero vemos una y otra vez a Hashem descendiendo para guiar, para amonestar, para disciplinar, para dirigir, para perdonar, porque Dios ama a Israel. Pero aquí vemos que surgió en el corazón de Faraón, nació en el corazón de Faraón un pensamiento que luego lo llevó a cabo, que le trajo temor y rechazo al pueblo de Israel. ¿Qué ocurre hoy en la actualidad? Y en toda la historia vemos que siempre surge un pensamiento en el corazón del hombre para idear una persecución, un rechazo al pueblo de Israel. Porque luego que sale Israel de Egipto, y conocemos el Pesaj, ¿no? La sangre que tiene una simbología maravillosa con lo que Yeshua hizo, porque hay una esclavitud al pecado, a la maldad, en la cual Dios descendió ya en forma de hombre en Yeshua, Hamashiach, el Mesías prometido a Israel. ¿Para qué? Para dar su vida como el Cordero de Pesaj, derramar esa sangre y con esa sangre comprarnos, redimirnos para que el ángel de la muerte no nos toque más y todo aquel que en él crea sea salvado y cruce el Mar Rojo a una nueva vida. Es maravilloso la simbología que tiene Pesaj, y no por casualidad Yeshua murió y dio su vida en Pesaj, el día del sacrificio del Cordero. Ya lo hemos hablado esto, y es mi deseo y mi oración que usted pueda creer en él como el Mashiach judío, porque vamos a ver un poquito más adelante cómo se ha distorsionado la imagen de Yeshua en la historia. Pero luego que cruza el Mar Rojo Israel y llega al desierto y comienzan a transitar por ese desierto hacia la tierra prometida, sabemos que Israel rechazó, fue incrédulo, se quejó, querían volver a Egipto, etcétera, etcétera. Pero los primeros que aparecen en esta historia aparece Amalek, los amalequitas o amalecitas, como lo quiera llamar. Los de Amalek se levantan en contra de Israel en medio del desierto. Lo puede leer esto en el libro también de Shemot, el capítulo 17, verso 8 al 14. Vemos cómo allí aparecen los de Amalek a pelear. En Devarim, también capítulo 25, verso 17 al 19, Dios lo vuelve a recordar que los de Amalek fueron detrás de los más cansados en el camino. Israel sale de Egipto con cosas, con riquezas, pero a caminar. Y había que caminar, un desierto completamente árido, cansador, el sol, si bien Dios estaba con la columna de nube, la columna de fuego, Dios estaba con Israel, pero el cansancio, la fatiga, los más ancianos, los niños, las mujeres, las embarazadas. Imagínense esa escena. ¿Qué hicieron los de Amalek? La crueldad de Amalek fue detrás de los que iban rezagados,
los más débiles, los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos, esa crueldad, ese espíritu que va en contra, en persecución, en dar muerte a los de Israel, la nación que Dios escogió y que prometió a Abraham que iba a ser en multitud. Los primeros que salen a perseguir son los de Amalek, porque tenemos que entender de que no es el hombre en contra del hombre. Aquí hay un espíritu que va en contra de los principios y los designios que Dios ha establecido, como lo fue al principio con Adán y Eva. Dios estableció al hombre, lo puso en el jardín, en el huerto de Edén, le dio reposo, le dio descanso, la presencia de Hashem se movía, habitaban con ellos, hablaban, caminaba con Adán y Eva, pero la serpiente astuta que Dios también permitió, porque no somos los robots como hoy que se están creando, que obedecen solamente porque están diseñados, programados para eso. El hombre tenemos una libertad de escoger. Dios siempre le ha dicho a Israel, escojan hoy la vida o la muerte. No hay puntos medios, o estoy con Hashem o estoy con Satán. Estoy en las tinieblas bajo el poder de la oscuridad o estoy en el reino de Hashem, de luz, de verdad, de integridad, de amor, de pureza, de perdón. Hay dos caminos, no hay más que eso. Entonces vemos aquí cómo los de Amalek se levantan en contra de Israel. Y en toda la historia sabemos nosotros que una y otra vez se levantaron en contra de Israel con argumentos muy parecidos. Lo vimos en el video anterior, como Amán, que dice, aquí hay un pueblo diferente a los demás pueblos, de las demás naciones, que no nos conviene que vivan sus leyes, su religión, su Dios es diferente a todos los demás. Recuerden que todas las demás naciones eran idólatras, tenían muchos dioses, hacían estatuas, hacían imágenes, adoraban a las estrellas, al sol, a la luna, al agua, a la roca, a los animales y creaban sus propios dioses en su imaginación. Israel era el único pueblo que tenía la imagen de un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, que era el único Dios verdadero. Por lo tanto, esa serpiente que fue a engañar a Eva, comenzó a engañar a las naciones, haciéndoles creer a todo esto. Y como Israel tenía que reflejar la imagen de Hashem, del único Dios verdadero, estas naciones comienzan a perseguir, a odiar, a rechazar la nación de Israel. Lo vimos en el video también pasado, dos puntos principales por los cuales Israel tuvo que sufrir y sufre aún persecuciones eran: una, por ser el pueblo especial, escogido, apartado por Dios, diferente a todas las demás naciones, y tener la revelación, el conocimiento del único Dios verdadero, pero también por su desobediencia, por dejar a Hashem, apartarse y querer ser como las otras naciones. ¿Qué ocurre hoy? Tenemos el mismo problema. Comenzó el antisemitismo. Vemos que inclusive dentro de las ramas del cristianismo, aquellos que creyeron en Yeshua, que fueron de las otras naciones, comenzaron a ver a Israel como aquella nación que rechazó a Dios, que mató a Dios, que mató al Mesías, por lo tanto fue rechazada por Dios, ya no es el pueblo de Dios. Y esa enseñanza corrió, se diseminó por todo el mundo cristiano o pseudo cristianos de aquel entonces, cuando Constantino, que era un emperador romano, adoptó el cristianismo como su religión y comenzó a perseguir
a los judíos con esa frase. Y esa frase no es inocente porque siguió avanzando hasta el día de hoy. La culpa de que Israel mató a Jesús. Cuando Yeshua mismo dijo, nadie me quita la vida, yo la doy por mí mismo. Yo he venido a dar mi vida como ese cordero. Es necesario que yo vaya al madero, derrame mi sangre. ¿Para qué? Para remisión, para perdón de sus pecados, para que esa sangre sea puesta en el propiciatorio, ¿se acuerdan? En el arca del pacto, en el lugar santísimo, en el templo. Esa sangre vaya delante de Dios y es una sangre pura, sin pecado, sin maldad, que pudo satisfacer la ira de Dios, el castigo de Dios hacia el hombre. Entonces aquí vemos que comienza una persecución religiosa contra Israel. No solamente lo odian por ser un pueblo diferente, no solamente lo odian porque tiene el conocimiento de un solo Dios, porque sus leyes son diferentes a las otras naciones, no se ajustan a las demás naciones, sino que ahora también hay una persecución religiosa, antisemita, porque ellos fueron los culpables de dar muerte a Dios y a Yeshua. Cuando Yeshua dio su vida por toda la humanidad, Él la entregó. Él no podía morir porque era sin pecado y el pecado es lo que nos causa la muerte. Entonces aquí vemos el error, el engaño nuevamente de la serpiente para ir en contra de Israel. Y lo vimos también en el video pasado, que yo lo dejo al final para que lo vuelvan a ver o a leer, a escuchar, donde hablamos de que Dios promete a Israel que si las leyes de la naturaleza, de las estrellas, de la tierra, la ley de la gravedad, la ley de donde le puso leyes al sol, a la luna, a las estrellas, al mar y las profundidades del mar, las profundidades del universo, si eso no ocurriera, si esas leyes desaparecieran, entonces Israel dejaría de ser nación para él. Por lo tanto, Dios le está diciendo jamás Dios va a rechazar. Yo nunca voy a rechazar a Israel. Y el rabino Saulo o Pablo en Romano, en la carta en Romano, el capítulo 11, también habla. Dios no desechó a Israel porque es su pueblo. Él lo dio a luz. Él le dio vida a Israel y lo hizo volver nuevamente a su tierra. Por lo tanto, es una enseñanza falsa de que Israel dejó de ser el pueblo de Dios y fue reemplazado por la iglesia, que la iglesia es ahora el Israel. No, cada uno de los gentiles, los no judíos, fueron injertados en este árbol, en este olivo que es santo para Dios. Si bien Israel no es que sean todos buenos, que todo sea puro, que todo sea santo, pero ¿qué nación es santa? ¿Qué iglesia, qué creyente es perfecto? Ninguno de nosotros podemos decir somos perfectos, somos el pueblo de Dios porque somos buenos y cumplimos con todo. Eso es mentira. Cada uno de nosotros, inclusive la iglesia en este tiempo, cuánta apostasía, cuánto rechazo hay a lo que Dios estableció, porque el corazón del hombre es malo. Pero ¿qué nos pide Dios? Que le busquemos, que le amemos, que sigamos purificando nuestro corazón, transformándonos a esta nueva imagen, a la verdadera imagen de Dios, al perfecto hombre. Es un proceso de amor, de paciencia, de perdón, de arrepentimiento que vamos buscando a Hashem, porque Él nos amó y nos quiere reunir. Pero aquí quiero dejar en claro, el antisemita, que hubo una persecución, estas enseñanzas falsas, estas ideologías falsas, estos pensamientos que suben al corazón del hombre para ir en contra del pueblo de Israel, no es nuevo, siempre ha estado, porque era espíritu. Yo sé que en la Torá
en el Tanaj no está, pero en el Nuevo Pacto, en Apocalipsis, el último libro que tiene unas revelaciones muy fuertes de lo que está ocurriendo hoy día, el capítulo 12 y el capítulo 16 nos es claro, nos revela cómo el dragón, la serpiente antigua, cómo espíritus de demonios se levantan y van a los reyes de las naciones para ir en contra, para perseguir a Israel. Son espíritus que se mueven para ir en contra de Israel. Y en esto es claro, Dios lo permite para Él manifestar su poder a favor de su nación y decirle a Israel: vuelvan a mí, crean en mí, vengan a mí, no quieran ser como las otras naciones. Crean a mi salvación, crean a lo que yo estoy haciendo, porque Él desciende, como empieza, desciende para salvarnos. Y Él descendió para darnos una salvación ya eterna, no de este cuerpo, ya no de las cosas que estaban allí, una esclavitud, una opresión natural, carnal, no de este cuerpo, de esta vida, porque aquí estamos de paso, sino que ahora Él nos libró de lo que la serpiente hizo en Edén. Nos libró de la esclavitud, del poder del pecado, de la maldad. Nos libró y Él nos vistió de una nueva vida. Por eso Yeshua dijo que el que no nace de nuevo no puede entrar y no puede ver el reino de Dios. Para eso es Pesaj, para librarnos de la esclavitud, de la serpiente, de la maldad, del dragón, de la oscuridad, de la opresión del pecado, de la culpa, de la enfermedad, de la muerte. Nos libró. ¿Para qué? Para una nueva vida, para vida eterna, para poder habitar nuevamente con Hashem eternamente en su reino. Esto se trata del reino de Hashem, del reino de Dios. Que este Pesaj podamos caminar y creer a la provisión, como Abraham lo dijo: Hashem proveerá, y proveyó el Cordero que quitaría el pecado del mundo para el pueblo de Israel primeramente y luego a las naciones, por amor a cada persona, por amor a usted y por amor a mí. Celebre Pesaj con alegría porque Dios nos ha hecho libres. Crea en Hashem, ponga su corazón ante Él, pida perdón, haga teshuvá y crea que Él ya le ha perdonado por medio de Yeshua HaMashiach, para tener ahora una vida y vida eterna, libre para poder adorar, servir y cumplir las misbot, los mandamientos del Eterno. Hak Pesach Sameach, que disfrute esta festividad, estos días, celébrelo, alégrese en Hashem, dele alabanza a Él, gratitud ante Él por esta salvación tan grande. Siga confiando, descansando en Él, poniéndose bajo su cobertura, su protección y su cuidado hasta que Él regrese como el Rey, el Melech de Israel, y reine y estemos con Él para siempre y sean destruidos como lo fue el faraón de Egipto, como Dios le prometió a Abraham, que aquellos que oprimieron, que persiguieron, dieron muerte, hicieron sufrir al pueblo de Israel, serán juzgados por Hashem. Manténgase fiel a Él, ámele y créale a toda su palabra. Shabbat Shalom.